El 6 de agosto de 2024 comenzó como cualquier otra mañana en la prisión de South Creek, en Missouri. El calor se sentía espeso, casi físico, y los altavoces ya anunciaban los horarios de visita. Los internos se alineaban para los registros, mientras los guardias, curtidos por la rutina, realizaban su trabajo con precisión automática. Entre los visitantes de aquel día se encontraba Emily Reyes, de 32 años. Esposa de Nick Reyes, un recluso condenado 3 años atrás por intento de asesinato. Lo que llamó la atención no fue su nombre en la lista, sino el hecho de que era su primera visita en más de 6 meses y había sido solicitada a última hora, sin previo aviso. Emily llegó con una expresión tensa, la mirada fija en el edificio y una bolsa llena de papeles. Durante el control, el guardia Donner notó que sus manos temblaban al presentar su identificación. Otra oficial mencionó después que Nick ya estaba en la sala de visitas, sentado con una calma que rayaba en la indiferencia, como si hubiese estado esperándola desde mucho antes de que ella decidiera venir. Las cámaras registraron su ingreso a la sala a las 9:47. El intercambio no fue supervisado por micrófonos, pero sí visualmente. No hubo gestos dramáticos ni gritos, apenas unos movimientos de cabeza, un par de manos apoyadas sobre la mesa. 47 minutos después, Emily salió. Caminó en línea recta hacia el estacionamiento, con paso más firme del que había mostrado al llegar. Al llegar a su coche, giró la cabeza una vez, observó fugazmente el edificio y se sentó al volante sin dudar. A las 11:06, un guardia que patrullaba el área encontró su cuerpo en el interior del automóvil. No presentaba signos de violencia. El motor estaba apagado, las llaves aún colgaban del encendido, y su teléfono descansaba en el asiento del acompañante. Al principio se pensó en un desmayo, quizás provocado por el calor o el estrés. Pero la expresión congelada en su rostro, los ojos entreabiertos y una quietud que no correspondía con un simple desvanecimiento, encendieron las alarmas. La autopsia fue solicitada de inmediato y se selló el área del estacionamiento. Las autoridades comenzaron a revisar las grabaciones desde su llegada. No hubo contactos extraños. Nadie se acercó al vehículo. Nadie intercambió objetos con ella, ni durante ni después de la visita. Todo parecía normal, pero había algo en su comportamiento que no encajaba. Emily no era una esposa ordinaria en Wichita. Su bolso contenía no solo papeles legales, sino también anotaciones escritas a mano, con nombres, fechas y preguntas subrayadas con insistencia. Lo más perturbador, una copia del expediente judicial del caso Reyes, con varias hojas marcadas con notas que decían, ¿y si mintieron? O no todo encaja. Lo que en apariencia fue una simple visita conyugal, había sido en realidad una búsqueda de redención o quizás una advertencia postergada. Y sin embargo, Emily ya no podía hablar. La historia que había comenzado 3 años atrás con una acusación terminó en silencio. Pero en el caso de los Reyes, nada terminaba realmente. Todo lo que parecía cerrado siempre escondía una puerta más. La investigación comenzó sin demoras. A las pocas horas de encontrado el cuerpo, el detective Kevin Warren, especialista en incidentes dentro del sistema penitenciario del estado de Missouri, fue asignado al caso. Warren era un hombre metódico, con 20 años de experiencia en crímenes cometidos en entornos cerrados. Su enfoque no era el dramatismo, sino la reconstrucción lógica de los hechos. Al llegar a South Creek, solicitó los registros de entrada, los videos de seguridad y la lista de objetos encontrados en el vehículo de Emily Reyes. Pronto notó una serie de elementos que, aunque sutiles, comenzaron a configurar un panorama inquietante. Lo primero que llamó su atención fue el contenido del teléfono de Emily. No había llamadas recientes ni mensajes enviados en las últimas 24 horas. Sin embargo, en la sección de borradores de correo electrónico, encontró varios textos sin destinatario. Uno decía, si algo me pasa, revisen el caso de 2021. Hay cosas que no cuadran. Otro contenía la frase, he guardado esto demasiado tiempo. Nick debe saberlo todo. No estaban firmados ni fechados.
Pero el tono era claro. Emily tenía la intención de revelar algo importante, posiblemente relacionado con el proceso judicial que había llevado a su esposo a prisión. En paralelo, el análisis de su bolso reveló una selección cuidadosa de documentos. No eran recuerdos personales, ni cartas amorosas, sino copias impresas del expediente del juicio contra Nick Reyes. Transcripciones de declaraciones, informes forenses, artículos de prensa y hojas sueltas con anotaciones. Muchos pasajes estaban subrayados con marcadores de colores. Nombres como Brandon Ellis y Testigo Clave 3 estaban rodeados con círculos, y junto a ellos, palabras como duda, contradicción y fecha no coincide. También había una hoja aparte con una lista de lugares y personas, incluyendo lo que parecía ser un borrador de preguntas para entrevistas. Warren comprendió que Emily no había llegado solo a visitar. Su comportamiento en los videos lo confirmaba. Su paso nervioso, los gestos compulsivos al revisar la bolsa, la forma en que mantenía la vista baja frente a las cámaras. Ella estaba bajo una fuerte presión emocional, pero no actuaba como víctima del miedo, sino como alguien que había tomado una decisión irreversible. Su visita no era espontánea. Era el último paso de una búsqueda silenciosa. Al interrogar a los guardias que trabajaron aquel día, el detective recopiló una imagen más clara. Uno de ellos, el mismo que la recibió en el control, recordó que Emily no preguntó por los procedimientos ni expresó deseos de hablar con abogados. Otro indicó que Nick Reyes reaccionó con una tranquilidad inquietante, sin levantar la voz ni mostrar señales de sorpresa al verla entrar. Era como si ambos supieran que esa reunión era inevitable. Warren pidió una revisión completa de los antecedentes del caso Reyes. Quería entender qué papel jugó Emily en la condena de su esposo. Fue entonces cuando descubrió que ella había sido testigo principal de la acusación, y su declaración había sido clave en el veredicto. Ese detalle cambió el enfoque del caso. La víctima del día no era solo la esposa de un reo, sino la persona que, 3 años atrás, contribuyó de forma decisiva a privarlo de su libertad. Ahora todo indicaba que había querido deshacer lo hecho. El caso de Nick Reyes había sido considerado resuelto desde 2021, cuando fue condenado por el intento de asesinato de su compañero de trabajo, Brandon Ellis. Según los archivos del juicio, la agresión ocurrió tras una discusión en el estacionamiento de la empresa donde ambos trabajaban. La evidencia presentada fue directa. Una prenda con rastros de sangre, huellas dactilares en un objeto contundente y, sobre todo, la declaración de Emily Reyes. En su testimonio, ella afirmó haber oído amenazas explícitas por parte de su esposo días antes del hecho y aseguró haber encontrado en su casa ropa manchada. Su relato fue convincente, lineal y aparentemente coherente. La fiscalía la presentó como una testigo imparcial, víctima colateral de la violencia doméstica. La defensa no logró desacreditarla y el jurado entregó un veredicto de culpabilidad en menos de 3 horas de deliberación. Después del juicio, Nick fue trasladado a South Creek y desde su ingreso, adoptó un comportamiento que no pasó desapercibido para el personal penitenciario. A diferencia de otros internos, no solicitó visitas regulares, no estableció contactos externos, ni pidió revisión de su condena. Rechazó asistencia psicológica, evitó conflictos y mantuvo una rutina estricta. Su celda estaba organizada con meticulosidad. Libros ordenados por tema, documentos apilados con precisión, ninguna decoración personal. Su conducta fue interpretada por algunos como resignación, por otros, como una forma de resistencia silenciosa. Con el tiempo, algunos funcionarios comenzaron a notar pequeños detalles que sugerían una preparación. Nick solicitaba con frecuencia libros sobre procedimientos legales, archivística, toxicología y criminología, aunque nunca pidió apoyo jurídico formal. En el comedor, no hablaba con nadie. Sus movimientos eran calculados, medidos, como si cada gesto respondiera a un plan aún no revelado.
En informes internos, se describía su actitud como distante pero cooperativa. No daba problemas, pero tampoco establecía vínculos. El término más repetido era espera. Fue en este contexto que el detective Warren descubrió una conexión inesperada. Durante la revisión de cambios recientes en el personal del penal, apareció un dato significativo. Alex Rowe, quien había trabajado durante 5 años en la cocina de South Creek, había renunciado repentinamente un mes antes del regreso de Emily. Su salida coincidió casi exactamente con la última solicitud de Nick para acceder al archivo físico de su causa, que se encontraba en la sala de documentación restringida. Según los registros, Nick pasó más de 2 horas revisando materiales, alegando motivos personales relacionados con su defensa. Pocos días después de su renuncia, Rowe comenzó a trabajar en una pequeña cafetería, a 500 metros del complejo penitenciario. La coincidencia temporal llamó la atención de Warren. No era común que empleados del sistema penitenciario buscaran empleo en negocios cercanos a la prisión. Al indagar más a fondo, el detective halló que Rowe había compartido turnos de cocina con Nick durante más de 1 año. Si bien no había evidencia directa de una relación entre ambos, el patrón sugería algo más que azar. Warren ordenó una vigilancia discreta sobre el entorno de la cafetería. Intuía que las piezas comenzaban a encajar y que la decisión de Emily de regresar no había sido fruto de la nostalgia, sino una reacción a una red de eventos cuidadosamente tejida desde el interior. El informe toxicológico definitivo confirmó lo que los primeros análisis habían insinuado. Emily Reyes falleció por causa de una sustancia tóxica poco común, normalmente usada en contextos médicos, pero peligrosa fuera de control clínico. Los efectos de la sustancia eran silenciosos y podían pasar desapercibidos, lo que dificultó su identificación inmediata. No había heridas, ni signos de lucha, ni rastros de sustancias visibles en el interior del vehículo. Sin embargo, en el posavasos del coche se encontró un vaso desechable de café parcialmente consumido. Solo contenía huellas dactilares de Emily. El detective Warren reconstruyó su trayecto tras la visita a la prisión. Las cámaras de seguridad del complejo mostraban que, al salir del módulo de visitas, Emily se dirigió directamente al estacionamiento, pero hizo una breve parada en un local cercano, la cafetería donde trabajaba Alex Rowe. En el video registrado por la cámara de seguridad del establecimiento, se observaba a Emily ingresando a las 10:54 y saliendo 5 minutos después con una bebida caliente en la mano. No hubo interacción con otros clientes. La conversación con el empleado fue breve, casi rutinaria. Al ser interrogado bajo orden judicial, Rowe declaró que simplemente entregó una bebida previamente dejada con una etiqueta anónima, sin saber su origen ni contenido exacto. Insistió en que solo cumplía instrucciones y negó haber sabido el contenido del paquete. Cuando Warren le mostró una fotografía de Nick Reyes, Rowe dudó, pero finalmente confirmó que ese hombre había sido quien le entregó el recipiente. Este testimonio permitió establecer un vínculo directo entre Nick y la muerte de su esposa, aunque de forma indirecta. La sustancia tóxica no fue manipulada por él en el acto, pero sí dispuesta con antelación. El análisis del café reveló trazas microscópicas de digitoxina, adheridas a la espuma de leche. Esto indicaba una preparación específica, diseñada para diluirse lentamente, sin alterar sabor ni color. La administración de la sustancia no fue improvisada, sino planificada con precisión. Warren interpretó los hechos como parte de una cadena de decisiones cuidadosamente calculadas. Nick, desde el interior de la prisión, habría previsto que Emily, tarde o temprano, volvería. No podía saber la fecha exacta, pero confiaba en su regreso. El mensaje para ella no se refería a un nombre, sino a una función. Alguien que debía recibir ese contenido. Esta previsión revelaba no solo capacidad de planificación, sino también un conocimiento profundo del comportamiento de Emily, de sus culpas, de su necesidad de enfrentar el pasado. Desde el punto de vista psicológico, el patrón era claro.
El crimen no respondía a un impulso, sino a una lógica de justicia personal. No había señales de reconciliación, ni de perdón. Lo que Nick había preparado no era una respuesta legal, sino una resolución definitiva. No intentó modificar los hechos del juicio, ni solicitar una revisión. En lugar de buscar su absolución por los canales formales, optó por cerrar la historia desde el mismo punto en que comenzó, en silencio y desde las sombras. A medida que la investigación avanzaba, el caso adquiría contornos más definidos. El detective Warren solicitó un análisis detallado del contenido del vaso de café recuperado del vehículo de Emily. El laboratorio determinó que la digitoxina se encontraba disuelta no en el líquido principal, sino en la capa de espuma láctea, aplicada al final de la preparación. Este dato fue crucial. Confirmaba que el tóxico fue añadido durante la confección de la bebida y no en un momento posterior. Además, la concentración detectada sugería una dosificación precisa, imposible de lograr sin conocimientos técnicos o preparación previa. Con esta evidencia en mano, Warren reconstruyó la cadena logística que permitió la entrega del veneno. Accediendo a los registros de correspondencia del penal, encontró que 2 días antes del encuentro entre Nick y Emily, Reyes envió un paquete a una dirección registrada a nombre de Thomas Kendrick, un excompañero suyo de adolescencia, actualmente empleado como repartidor autónomo. El paquete, enviado con una justificación médica, contenía un recipiente y una nota ambigua que indicaba su entrega directa a un tercero. El seguimiento postal mostró que el paquete fue recibido y firmado por Kendrick, aunque éste no tenía antecedentes penales, ni vínculos aparentes con actividades ilegales. El interrogatorio posterior reveló que Kendrick había actuado sin conocer el contenido. Según declaró, solo hizo la entrega a un tercero en una gasolinera a las afueras de Springfield. La persona que lo recibió, coincidiendo con la descripción de Alex Rowe, no dio explicaciones y se limitó a tomar el paquete. Así se cerraba el circuito entre Nick, el veneno y la cafetería. Paralelamente, en la guantera del coche de Emily fue hallado un sobre con una carta escrita a mano. La grafología confirmó que era de su autoría. El texto, de una sola página, comenzaba con una declaración. He mentido. En el documento, Emily admitía que había exagerado y, en algunos casos, inventado pruebas durante el juicio contra Nick. Afirmaba haber actuado bajo presión de su entorno familiar y de la fiscalía, motivada por el miedo y la confusión tras una serie de discusiones domésticas. Aunque no negaba tensiones previas, sostenía que nunca presenció un acto de violencia directo ni halló evidencia material. Creí que lo estaba deteniendo antes de que algo peor pasara, escribió. Al final indicaba su intención de entregar la carta a un abogado y solicitar una revisión del caso. Este descubrimiento marcó un punto de inflexión. La carta tenía valor legal limitado, pero su contenido podía haber generado dudas razonables sobre el proceso judicial anterior. Sin embargo, el mensaje nunca fue entregado. Emily murió antes de iniciar cualquier procedimiento formal. Lo que pudo ser un intento de reparación terminó convertido en la prueba de que alguien, presumiblemente Nick, había decidido impedir que esa verdad llegara a la justicia. Warren consideró esta omisión como el núcleo del crimen. Nick no actuó para salvarse ni para reclamar inocencia, sino para asegurarse de que Emily no pudiera modificar el relato que lo había condenado. No intentó buscar perdón ni reparar lo ocurrido, sino imponer su visión de justicia sin mediar palabra. La carta, lejos de exculparlo, reforzaba el móvil. Las autoridades concluyeron que el acto había sido planeado durante largo tiempo como una reacción personal al pasado, ejecutado de forma calculada y silenciosa. El juicio contra Nick Reyes se celebró 4 meses después de la muerte de Emily. El proceso fue seguido de cerca por la prensa estatal, aunque las audiencias se desarrollaron sin presencia de cámaras. El acusado no pidió asistencia legal privada y se negó a designar un abogado defensor, aceptando la representación de oficio sin objeción. Durante toda la fase preliminar y el juicio, mantuvo una actitud de reserva absoluta.
No presentó declaración, no respondió preguntas y se abstuvo de impugnar las pruebas presentadas en su contra. Su silencio no fue interpretado como una estrategia legal, sino como una forma deliberada de desinterés, o quizá de aceptación. El fiscal del caso presentó una argumentación basada en la secuencia documentada de los hechos, la adquisición del veneno, su envío mediante terceros, la preparación del café en la cafetería donde trabajaba un exfuncionario del penal y la entrega final a Emily. Ella parí. Se introdujeron como pruebas los registros postales, los testimonios de Alex Rowe y Thomas Kendrick, los resultados toxicológicos y la carta manuscrita encontrada en el vehículo de la víctima. La tesis de la acusación no se centró en el móvil pasional, sino en una forma de justicia privada, ejecutada con premeditación y alevosía. El acto fue descrito como una venganza revestida de aparente calma, diseñada para no dejar huellas visibles, pero con una intención inconfundible: silenciar a quien podía revertir la historia. Los peritos convocados por la fiscalía concluyeron que Nick Reyes poseía los conocimientos necesarios para manipular digitoxina en dosis letales, y que su acceso a textos científicos desde la biblioteca del penal no era casual. Su conducta dentro del sistema penitenciario fue descrita como introspectiva, metódica y libre de alteraciones emocionales. Las declaraciones de los funcionarios coincidieron en una impresión común. Reyes no mostraba arrepentimiento, ni hostilidad, ni deseo de atención. Su modo de actuar parecía obedecer a una lógica propia, al margen del entorno. El jurado emitió un veredicto de culpabilidad por unanimidad. El juez dictó una condena de cadena perpetua, sumada a los 15 años de reclusión ya impuestos por la sentencia anterior. La lectura del fallo se realizó en una sala sobria, sin presencia del público general. Durante la audiencia final, Reyes mantuvo la mirada fija en un punto indeterminado. Solo al escucharse la lectura de un fragmento de la carta de Emily, pensé que él podría perdonarme algún día. Levantó levemente la cabeza. Fue el único gesto perceptible durante todo el juicio. A diferencia de otros casos similares, no hubo protestas, ni reclamos de inocencia, ni apelaciones. Nick Reyes aceptó su destino sin resistencia. Dejó declaraciones posteriores, ni solicitudes de revisión. Su expediente fue archivado como cerrado. La prensa calificó el caso como el crimen sin manos, haciendo referencia a la ausencia de contacto físico entre autor y víctima. Desde el punto de vista jurídico, la sentencia resolvía el caso. Desde el humano, quedaba una verdad más compleja. Un hombre que, en lugar de buscar reparación o justicia institucional, eligió el silencio como forma de castigo. Y una mujer que intentó deshacer el daño cuando ya era demasiado tarde. Ninguno de los dos encontró redención. Solo quedó un vacío irreversible, donde las palabras ya no podían reparar lo perdido. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.